pantalla es un macro de un iris. Si lo miran en detalle, hay como una fuerte similitud entre otras formaciones, digamos, orgánicas que no son necesariamente un ojo, ¿no? Podría ser, digamos, casi un planeta, digamos, ¿no? Una galaxia o algo más cercano al cosmos que realmente a la parte de un ser humano. Pero bueno, siempre comienzo con esto porque si bien cuando hablamos de imagen estamos, perdón que me cambio, estoy cambiando el layout, ahí está. Invito a alguien más, ahí va. Si bien cuando hablamos de imagen siempre pensamos en nosotros, digamos, pensamos en el ojo, como algo constitutivo de lo que es la imagen. Sin embargo, la imagen en realidad es mucho más que simplemente, digamos, nuestra capacidad de ver. Sin embargo, al mismo tiempo, además de ser más que nuestra capacidad de ver, no sería nada sin nuestra capacidad de ver, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, vale la pena aclarar o entender que la imagen es un asunto, un concepto bastante complejo, digamos. Complejo, incluso complejo por el grado de presencia que tiene en nuestra vida como seres. En líneas generales es como una cuestión casi omnipresente. Sucede lo mismo con el sonido, para que mis colegas no se enojen, que es algo tan presente que tendemos a no prestarle atención o dejar de prestarle atención. Entonces, como primera cuestión, me gustaría hablar de la dimensión del concepto, imagen, antes que nada. Después en el transcurso de la clase vamos a ir saltando a otros temas. También algún tema formal que me consultaban el otro día con respecto al asunto de la bibliografía, etc. Y tal vez haga un pequeño apartadito para mostrarles un poco mi background, que si bien el otro día comenté, no me acuerdo si comenté o no, más que nada para que ustedes sepan, digamos, con quién está al frente de la clase y digan, bueno, de todas maneras es muy probable que se decepcionen, pero eso fue un chiste que sé que no puedo escuchar que se ríen porque tienen apagados los micrófonos, pero es bastante difícil esto de dar clases de este modo, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que salga lo mejor posible. De todas maneras, si alguien tiene, y también está bueno aclararlo, si alguien tiene algún comentario o quiere hacer una pregunta, y en Google Meet no tenemos no existe la forma de levantar la mano sin abrir el micrófono, con lo cual abran el micrófono y me comentan. Me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, el concepto de imagen es un concepto que yo tiendo a definirlo como, digamos, multidimensional de algún modo. O sea, la imagen tiene aspectos físicos, por decirlo de alguna forma. O sea, es un fenómeno físico. También es un fenómeno, digamos, psicológico, digamos, tomándolo desde el otro lugar. O sea, es un fenómeno físico desde lo exterior, pero también
tiene, llamémosle, un aspecto interior que tiene que ver con el ser humano, ¿no? O sea, entonces la pregunta que surge con respecto a la imagen es, ¿dónde está la imagen? ¿Qué es una imagen? Porque partiendo de la idea de que obviamente si nosotros miramos un libro o miramos la televisión o en este momento estamos viendo una pantalla y están viendo una imagen de mí, no me están viendo a mí, digamos, no están conmigo, entonces no me están viendo a mí, están viendo mi imagen. Entonces eso sería fácil de definirlo, ¿no? Están viendo una reproducción o una emisión que yo hago de mí mismo, mediante un sistema tecnológico determinado, una cámara web, ¿no es cierto? Y ustedes a través de sus computadoras. Pero hay una dimensión de la imagen que no es la imagen reproducida, sino es la imagen existente, ¿sí? El mundo tal cual lo vemos es una imagen, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo con eso, imagino. Y ese mundo, digamos, es en parte lo que es, digamos, lo que se nos presenta, pero también es lo que nosotros percibimos de esa imagen. ¿Por qué digo esto? Porque hay aspectos de la imagen que no están paradójicamente a la vista. En el fenómeno físico en sí, por ejemplo, si tenemos en cuenta que básicamente el fenómeno físico se produce a partir de la existencia de la luz, punto fundamental, ¿cierto? Desde lo exterior, desde esta dimensión exterior que tiene el concepto de imagen, hay un elemento decisivo que es la luz. ¿Por qué es decisivo? Porque a partir de la existencia de la luz se produce el fenómeno, digamos, de que nosotros podamos ver, ¿no es cierto? Pero si, como les decía, si tomamos como la luz como, digamos, como elemento fundamental del fenómeno físico, la luz está compuesta por un espectro visible y un espectro invisible. Nunca ha sido de otra manera. O sea, la luz que nosotros recibimos en el planeta siempre ha sido del mismo modo. O sea, no es que en algún momento hubo un espectro visible y el invisible no. O sea, siempre fue lo mismo, ¿no es cierto? La unidad básica de luz que nos llega a los seres humanos, a este planeta, la unidad mínima es el fotón. Y el fotón está compuesto tanto con partes visibles como con partes invisibles. Y, por ejemplo, en la naturaleza, las partes visibles, o sea, los rayos que impactan sobre la materia, son aquellos que nosotros podemos ver. Pero, por tomar un caso, los que influyen en la vegetación, hay un montón de rayos que no son visibles para nosotros, sin embargo, son fundamentales para la existencia de la vida. Afectan el normal funcionamiento o el funcionamiento de la vida. En algunos casos lo producen, ¿no es cierto? Los rayos gamma, los rayos X, los rayos, bueno, en fin, los infrarrojos son fundamentales. Entonces, uno podría decir, bueno, pero pará, si no está en el espectro de lo visible, no forma parte de la imagen. Bueno, por eso digo que la pregunta fundamental es ¿dónde está la imagen? ¿Dónde reside? ¿Está en el exterior o tal vez está en nuestro interior? O tal vez en ambos lados. Es por eso que hablo de complejidad, no con la intención de complejizar el tema, sino de contarles la dimensión del asunto. O sea, si nos ponemos a pensar en la imagen y empezamos a revisarla, encontramos estas cosas. O sea, ¿dónde ocurre la imagen? ¿En el exterior o en la percepción que yo tengo del exterior? Esta pregunta que, bueno, la estoy planteando del modo más sencillo posible,
es una pregunta que existe hace mucho y que obviamente tiene múltiples explicaciones desde distintas ramas de la ciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, la óptica va a ver, la óptica como ciencia, ¿sí? ¿Saben lo que es la óptica? O sea, la óptica es la ciencia de los lentes, ¿no? Que es bastante antigua, por cierto. La óptica ve, por ejemplo, el asunto de la imagen desde el lugar de la reflexión y, digamos, cómo funcionan los haces de luz sobre las distintas curvaturas transparentes y semitransparentes. O sea, sobre los vidrios pulidos que tienen algún tipo de digamos, de recepción o digamos, en los que los rayos de luz inciden de alguna manera. ¿Me siguen hasta ahí? Cualquiera, ¿sí? El que se haya quedado afuera, me abre el micrófono y me avisa. ¿Sí? Aquí, me quedé afuera. ¿Qué hace? ¿Cómo anda, Carlito? ¿Todo bien? No podía conectarme. ¿Sí? Mirá. Bueno. Sí, vi que muchos tuvieron que hacer join, o sea, tuvieron que sumarse. Fíjate como hicimos la otra vez, si no hay alguno golpeando por ahí, hacerlo habilitarlo. Tendría que refrescar, ¿no? Algo así dijeron. Sí. A ver. No, aparentemente no, somos 21. No, somos más de 21 ahora. No sé cuántos somos. 29. Sí. Casi, ¿no? 29. Sí, 22. Yo esperé 20 y arranqué. Está perfecto. Bueno, como les iba diciendo entonces, las distintas ciencias tienen distintos acercamientos. Como les contaba al principio, el concepto en sí, sin hablar específicamente de la imagen, el concepto en sí de imagen tiene muchas dimensiones. La dimensión que tiene que ver con el ser humano, obviamente también hay un montón de especialidades de la ciencia que se ocupan del fenómeno de la percepción visual. Porque nosotros tenemos nosotros los seres humanos tenemos desarrollados, y esa es una de las particularidades que hemos desarrollado como seres, un aparato, no solo un aparato óptico, que eso lo tienen casi todos los seres, incluso algunas células muy elementales tienen un desarrollo de algo que podría ser como un sensor fotosensible, que en definitiva el ojo es eso, ¿no? O sea, en forma básica, nuestros ojos son un sensor que, digamos, que recibe la luz y la ordena en forma de imagen, digamos, los impulsos electromagnéticos contenidos en el haz de luz, digamos, se interpretan en nuestro sistema visual primario, ¿no es cierto? Y de alguna manera compone una imagen que se traslada a nuestro sistema perceptivo, ¿no es cierto?, más atrás y más cerca de nuestro sistema nervioso, y compone una imagen. Que compone una imagen que en general no, en forma definitoria, siempre es al revés, ¿no es cierto? Nuestro sistema perceptivo, digamos, da vuelta a esa imagen y la pone al derecho, como nosotros creemos ver, ¿no es cierto? Está acomodado para nuestro cerebro. En realidad, nuestros ojos funcionan como un sistema de lentes y lentillas que lo que hacen es, obviamente después vamos a ver más en profundidad digamos, la anatomía del sistema perceptivo humano, porque es una de las patas fundamentales, ¿no? O sea, como ya les contaba antes,
tenemos básicamente dos, si bien tenemos un montón de dimensiones que tienen que ver con el concepto de imagen, la fundamental sería, para que exista la imagen, tenemos un fenómeno físico exterior y un fenómeno, llamémoslo, interior, que sería fisiológico, humano, ¿sí? Son dos aspectos. Después, obviamente, si giramos el concepto, nos vamos a encontrar que también hay un abordaje psicológico. De hecho, hay una escuela de psicología que interpreta, digamos, los comportamientos humanos a través de su reacción a las imágenes, que es la Gestalt, que es una corriente psicoanalítica que tiene, digamos, que se basa básicamente en cómo los humanos percibimos. Después ahora hay acercamientos muchísimo más interesantes, no porque ese no sea interesante, pero digo, más interesantes por más recientes, que tienen que ver con la, digamos, con el análisis de las respuestas que da nuestro cerebro. O sea, y bueno, ahí es mucho más, se saben ahora cosas mucho más interesantes con respecto a cómo reaccionamos los humanos a la imagen. Pero en forma primaria, en forma inmediata, lo que podemos decir es lo que estábamos diciendo hace un ratito, que los seres humanos estamos como adaptados a percibir, por un lado, y a construir una realidad visual. ¿Sí? O sea, cuando pasamos de animales, digamos, de seres unicelulares a seres celulares más complejos, y luego pasamos a ser reptiles, y luego mamíferos, y luego seres, digamos, primates, y luego seres humanos, durante ese camino, largo camino, fuimos desarrollando no solo un sistema óptico muy sensible, muy sofisticado, sino que también le sumamos como, digamos, en nuestra evolución se fue desarrollando como una computadora específica, una computadora entre comillas, me refiero a un sistema orgánico, fisiológico, súper sofisticado para que nosotros podamos ver con mucho detalle, no solo con detalle las cosas, sino que podamos interpretarlas de una manera muy sofisticada. Cuando hablo de sofisticación, me refiero a parámetros, los parámetros que percibe el ser humano de luz, de color, de distancia, de profundidad focal o de distancia focal. Digamos, la verdad que inicialmente, como muchas de las cosas, como muchos de los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del ser humano, casi todo está hecho para sostener, cuidar y servir a lo que está acá arriba. O sea, aparentemente nos hemos desarrollado en dirección a, digamos, a proteger y a darle información y protección y sistemas de seguridad a nuestro cerebro. Así ha sido durante todos los miles de años que lleva el hombre desarrollándose. Acá alguien hizo una pregunta, me voy a detener un segundo. Paqui, ¿qué pensabas sobre la gente que sufre ceguera? ¿Crees que pueden generar imágenes? Bien, sobre eso hay algo interesante. Después les voy a mostrar un video. Pero hay algo muy interesante, y es que la gente ciega de nacimiento sueña con imágenes. Digo, o sea que evidentemente hay como,
digamos, si vos hablás con alguien que tiene una ceguera de nacimiento, o sea, que nunca vio en su vida, nunca utilizó sus ojos para ver, sin embargo, cuando sueña con imágenes. ¿Sí? O sea, hay un mundo visual o un desarrollo visual más allá del sistema óptico primario. Entonces quiere decir que, no sé si eso contesta tu pregunta, Augusto, pero en principio sí, yo te diría que la imagen está más allá de la existencia del funcionamiento del sensor. O sea, como que la computadora tiene ya información genética que hace que los seres humanos estén relacionados con la imagen más allá de si pueden percibirla o no. ¿Se entiende? O sea, es una función que está presente independientemente de nuestra capacidad de poder percibir la imagen o no. Hay otro asunto interesante, por ejemplo, hay personas que tienen una disfunción en el sistema óptico que hace que no vean correctamente los colores. Y sin embargo, tienen nociones de lo que es el color. O sea, probablemente en algunos casos, ahora, o sea, se me acaba de olvidar la denominación de eso, pero si alguien se la acuerda, que me la diga. Pero se llaman, bueno, no me puedo acordar. Daltonismo, exactamente, son daltónicos, perfecto, muy bien. Los daltónicos, no hay daltónicos totales, por ejemplo, atentos. No hay un daltonismo total, creo yo. Tendría que fijarme si estoy hablando bien sobre el tema o estoy yendo demasiado lejos. Pero entiendo que el daltonismo es como una deficiencia sobre ciertos parámetros de color y con algunos colores, claro, nada más, exactamente. Con determinadas franjas de lo que se llama el espectro de color. Y esto es interesante porque en la naturaleza, sí, con algunos colores nada más, exacto. En la naturaleza, iba a decir, casi todos los seres, por ejemplo, en el mundo vegetal, son de algún modo daltónicos. ¿Por qué? Porque perciben determinadas franjas, o sea, reconocen y perciben determinadas franjas del espectro lumínico y otras no las reconocen. Entonces, podríamos decir que el daltonismo es una condición, digamos, genética, biológica y genética propia del sistema adaptativo de los seres, independientemente si son mamíferos o son seres vegetales o son seres humanos. Con lo cual, en ese punto, el rango de percepción que tiene el ser humano del espectro de color es muy bueno, muy desarrollado. Por eso hablo de la sofisticación que tiene. Y es importante, digamos, que nos demos cuenta cuán sofisticado es nuestro sistema visual, porque básicamente tiene que ver con el grado de desarrollo que es como que, digamos, nuestro sistema visual primario, o sea, el nervio óptico, nuestros ojos, etcétera, se desarrollaron súper bien y después, llamémoslo como si fuera la cámara fotográfica, ¿no? O la cámara de video, más bien una cámara de video o de cine. Como que si nuestros ojos fueran eso, ¿no? Y se desarrolló tanto, se hizo tan sofisticado, digamos, logró percibir matices tan interesantes, digamos, detalles con mucha precisión, incluso se ajusta muy rápidamente a los cambios de luz. Bueno, en fin, para que se den una idea y les doy una referencia, al día de hoy no tenemos cámaras
fotográficas ni de video que logren el grado de adaptación, por ejemplo, a la oscuridad o a digamos, a los cambios incluso entre lo oscuro, digamos, entre las sombras y las luces, tan rápido como la respuesta que da el ojo humano. O sea, y el ojo humano tarda bastante en adaptarse, tarda unos segundos. Sin embargo, no hay cámara en este momento que tenga, cuando llega al punto de bajas luces, tenga la sensibilidad que tiene el ojo humano. No lo tenemos todavía. No existe. Y después hay otra cosa interesante, que es que dentro de la sofisticación que tienen nuestros ojos, hay como una, ¿cómo llamarlo? Digamos, hay como deficiencias que están incorporadas y aceptadas. Entonces, lo que pueden encontrar por doquier en internet, que habla sobre la ilusión óptica, por ejemplo, que son básicamente deformaciones o, digamos, o corrimientos de nuestra percepción. O sea, es el intercambio que hay entre nuestro sistema visual primario y el secundario. Tiene algunos bugs, ¿no? Son las que acá Ensamble Peripecia me pregunta, son lo que se llaman aberraciones. Exactamente. Esas aberraciones, que la palabra suena como terrible, es una aberración, en realidad están sumamente adaptadas, o sea, son muy convenientes, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, volviendo un poco al principio, me parece piola destacar que el ser humano tiene una relación muy profunda con la realidad visual. O mejor dicho, sí, con la realidad visual. O sea, y con esto hago una distinción que quiero que mantengamos durante toda la diplomatura. O sea, está la realidad, ¿no es cierto? Está nuestra percepción y después está, por decirlo de algún modo, la realidad visual. O sea, la realidad visual es aquello que nosotros también construimos. O sea, que no es solo lo que vemos, sino lo que nosotros interpretamos que vemos y lo que nosotros le agregamos a lo que vemos. O sea, como decía antes, nuestro sistema de percepción, que es como una computadora muy desarrollada, consiguió, digamos, como decía antes, una vez que nuestro sistema de percepción primario estuvo lo más desarrollado que pudo, empezamos a desarrollar como otra parte, ¿no? Como una parte que tiene que ver con el procesador, ¿no? Cómo se procesa la imagen. Yo les quiero mostrar, hasta ahí estamos más o menos, ¿se entiende lo que voy contando? ¿Sí? Si alguien tiene preguntas, chifla, ¿no? Me para. Si no, yo voy avanzando. Yo todos los años empiezo la clase mostrándoles algo que quiero que miremos juntos un poquito. A ver si... Un segundo. Sí. Vamos a ver estas imágenes un segundo. Las ven, ¿no? Alguien que abra el micrófono y me diga si la ven. A mí no me figura nada. ¿No? No. ¿No ¿Qué aparece pantalla nada? es? No.
En la clase del martes hubo como 20, 30 segundos de delay entre que vos Ah, ¿sí? casteás la pantalla hasta que llega. Sí, Ah, ¿había delay en la presentación? sí, en cada cambio de imagen y eso. ¿Y ahí no se ve? No. Todavía no. Creo que tenés que poner abajo donde dice presentar ahora. Sí. Pero por el momento no se ve nada. Ah, a ver. Perdón. Sí, compartir. Ahí tiene que ser. Ahí está, ¿eh? Ahora Ahí sí, se ve. a ver, espera. ¿Ahora sí? Oh, ya se me- Ahora sí, sí, se ve. Sí, ahora sí. Bien, bien. ¿Ahí? Sí, Sí, perfecto. ¿Se ve a toda pantalla, digamos, de ustedes? sí. Bien. Sí, sí, ahí se ve. Presten, el ejercicio es bastante sencillo. Presten atención a cada una de las imágenes. Si alguien se quiere anotar algo, lo que fuera, está bien, pero vayan tratando de recordar la imagen que están viendo, ¿no? Y piensen en lo que les produce o que piensan acerca de lo que están viendo. La dejo unos segundos, pero cada uno puede ir pensando en la imagen que están viendo e incluso pueden pensar también si tienen relación una con otra. Bien. Para que se den una idea de cómo funcionamos, independientemente de que alguien pueda haber hecho el resumen analítico, digamos, si yo pregunto cuántas fotos en blanco y negro vimos, cuántas fotos contenían animales, cuántas fotos eran en color, cuántas fotos eran en blanco y negro, cuántas fotos
hablaban sobre guerra, cuántas hablaban. Es muy probable que sí, alguno se acuerde de alguna cosa, pero no es por ahí donde va nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro, y corríjanme y díganme si a ustedes no les pasó, nuestro cerebro primero busca el sentido de lo que está viendo. O sea, busca darle un significado a lo que está mirando. O sea, que tenga una lógica. Y después automáticamente, si ve otra imagen, empieza a tratar de relacionar esas imágenes unas con otras. Y después empieza a encontrar significados en la sumatoria de imágenes. Entonces, si yo les hubiera puesto música, ustedes pensarían en la humanidad, en esto que vieron. Y pensarían en algo que tiene que ver con, no sé, con el presente, ¿no? Con la humanidad hoy. Y sin embargo, son imágenes distribuidas a lo largo del tiempo, o sea, son imágenes icónicas muy, muy importantes del fotoperiodismo, pero que están desde la década del 50. Digo, hay fotos de la década del 50, del 60, del 70, del 80, de los 2000, etc. Quiero decir, la forma en la que nosotros percibimos no es analítica en el sentido tradicional. O sea, nosotros no contamos cuántos píxeles, no contamos si la medida es determinada, si la luz es de una... O sea, nuestros ojos no hacen ese análisis. O mejor dicho, nuestros ojos perciben y nuestro sistema perceptivo no hace ese análisis. Lo que hace es transformar, una vez que transforma esta señal lumínica que vieron ustedes, porque en definitiva son señales lumínicas, es una señal lumínica que ustedes reciben a través de su monitor, en este caso, esa señal lumínica, sus ojos la ordenan, digamos, correctamente para que se vean, primero la da vuelta, o sea, todo lo que ustedes vieron está al revés, ¿no es cierto? Todo lo que vemos está exactamente a la inversa. Entonces nuestro sistema óptico lo da vuelta, ¿no es cierto? Recibe esos impulsos electromagnéticos y los transforma en una señal ordenada, ¿no es cierto? Que tiene una lógica de distribución, y digamos, si nosotros somos capaces de codificar esa información, al revés, me preguntan al revés, ¿de forma horizontal o vertical? De forma vertical. O sea, todo lo que vimos estaba cabeza abajo. Se lo muestro ya. Pero todo lo que vimos nosotros, bueno, en este caso no nos vamos a dar cuenta, vamos a buscar algo que sí podemos darnos cuenta. Y ahora se los muestro. Nosotros vemos así. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Ok. ¿No es cierto? Bien. Digo, a ver, segundo, ¿eh? Está bueno lo que dicen acá, aunque para todos pasaron las mismas fotos, posiblemente hayamos visto cosas distintas. Y acá está muy bueno ese aporte de Marcelo Rudy, muy bueno. ¿Por qué? Porque me lleva a otro punto, y es, como seres humanos todos estamos preparados para ver, pero no todos vemos lo mismo. Las fotos son, Pablo César dice, las fotos son una percepción de la realidad, efectivamente. Y hago esta pregunta tanto a Pablo César como al resto. ¿Ustedes creen, digo, hablando lo que estamos hablando, las fotos son una percepción de la realidad? Entonces, ¿la realidad es una percepción que tenemos nosotros o es algo que existe en la realidad? ¿Pueden contestar por mí?
o por chat. Es una percepción, dice Lady on My Pleasant. Limitada. Está muy bien. En realidad, una foto es una realidad que quiere ser mostrada. Sí, Florencia Arias. Ah, ok. Sí. Sí, a ver. En todos los casos, si vamos, después es una representación de la realidad, es una percepción de quién realiza la imagen. Pablo César. Es una percepción de quién realiza la imagen y de quién la percibe. Podríamos ponernos a discutir las diferencias que hay en los verbos ver y mirar, supongo que se referirían. A ver y mirar, exacto. Sí, y sobre ese punto, esto lo dice Aldo Fabiano Onofri, la realidad está formada por una percepción colectiva. Bien, también, sí, hay como un estándar, ¿no? Hay como una, digamos, está lo que ve cada uno, y esto es importante. Ahora me siguen comentando, esperen un cachito, les comento lo siguiente. Nosotros tenemos una percepción individual y después hay, llamémoslo, una percepción colectiva o digamos, un acuerdo estandarizado. Y entonces cuando todos hablamos de un árbol, todos sabemos qué es un árbol, ¿sí? Y probablemente todos tengamos imágenes distintas en nuestra cabeza de un árbol. O sea, va a venir una imagen sobre el concepto árbol, incluso para aquellos ciegos que no hayan visto nunca un árbol. Eso es particularmente interesante, que tenemos la capacidad de adoptar conceptos y darles una representación visual más allá de si tenemos la experiencia o no. Escucho, hay alguien que abrió el micrófono que supongo que quiere comentar algo. Perdón, pero sí. También la realidad o el árbol existe independientemente de quiénes, cuántos lo estén mirando en ese momento. O sea, la existencia del árbol es como previa a la percepción. Muy buen comentario. Estoy de acuerdo, sí, pero bueno, nadie puede afirmar, digamos, lo contrario, porque, digamos, es como si yo dijera, digo, eso existe antes que yo lo vea, obviamente, porque decís, bueno, alguien me lo contó antes, o está escrito en un libro, o la ciencia indica que el árbol existe, lo vea yo o no, pero, digamos, ¿qué pasa si hay un error de percepción, un acomodarnos a la realidad, que nuestro sistema perceptivo se acomoda a la realidad, y esto nos ha pasado a nosotros, pero también le pasó a nuestros antepasados siglos atrás? Digo, alguien comentó algo de un error lógico. A ver, esperen un segundo. Hay un error lógico sobre lo que estás diciendo. Cualquier pregunta que incluya el ser no puede ser respondida de manera universal. No, seguro. No, obviamente está bien. Si nos metemos digamos, en asuntos filosóficos, hay mucha tela para cortar, Augusto. Estamos de acuerdo que el ser no puede ser respondido, digamos, de manera genérica, sería como intentar responder la parte por el todo, digamos, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, tu comentario me sirve para también decir que también hay un aspecto filosófico relacionado con la imagen que tiene que ver con la existencia misma. Ah, claro, está bien, está perfecto. No hay ningún problema, que el background filosófico está completamente bienvenido. No es mi área, obviamente, de expertise, pero te vamos a aprovechar un montón. Porque me interesa que ustedes se den cuenta del grado de complejidad. Claro, seguramente hay visiones filosóficas diversas al respecto y, digamos, es más, creo que hay incluso
filósofos que se han centrado en el asunto de la imagen, de lo que existe y lo que no existe. Digamos, cuando tocamos el tema de la realidad, ahí nos vamos para extremos que están más cercanos a la filosofía. Se me viene a la cabeza Spinoza hablando de cuestiones que tienen que ver con cómo percibe el hombre, ¿no es cierto?, su existencia y si lo que se percibe es o no es, etcétera. Pero, digamos, sin tratar de meterme en un área que acá el compañero maneja muy bien, lo que sí me interesa que ustedes comprendan es la complejidad del concepto imagen. Entonces, tenemos que ser muy específicos cuando hablamos de imagen, porque si no es muy genérico. Estamos yendo en direcciones variadas. Y creo que es conveniente ir separando, ¿no es cierto?, cada campo para poder entender cada cosa. Fundamentalmente lo que yo decía es, identifico dos grandes bloques que componen el concepto. Si nosotros vamos al diccionario vamos a encontrar definiciones bastante pobres con respecto a lo que es imagen. Pobres en el sentido que no son abarcativas, ni tienen no están completas, digamos, en ningún aspecto. Y probablemente ninguna definición sea completa, porque, como les decía, cada rama de la ciencia toca un aspecto del asunto. Digamos, la biología lo va a ver de una manera, la ciencia médica o la neurobiología la va a ver de una manera, la filosofía la va a ver de otra manera, la psicología la va a ver de otra manera, la física la va a ver de otra manera. O sea, digo, el acercamiento, incluso la matemática, ¿no? Porque hay imágenes matemáticas. En ese sentido hay tantos aspectos que analizar que es un poco complejo. Entonces, para ser bien específicos, nosotros nos vamos a concentrar en la medida de lo posible, si bien está abierto el debate, está abierta la puerta al debate y a que nos detengamos en algún asunto, digamos, como en este caso podría ser una cuestión filosófica. Yo lo que quiero es, digamos, ayudarlos a acercarse a la cuestión de la imagen reproducida, que es tal vez, digamos, es lo más cercano a una herramienta, a un consumo, ¿no es cierto? Una herramienta de expresión por un lado y una herramienta de consumo por otro, porque nosotros recibimos un montón de cosas vía imagen, ¿no? En este caso una clase. También Roland Barthes señala, perdón, acá Leonardo Pilicampi dice, Roland Barthes también señala dos elementos en una fotografía. Sí, claro, el studium y el punctum. Seguro, hay también un acercamiento semiológico o semiótico de la imagen. Porque básicamente es un tema constitutivo del ser humano. Por eso se ocupa la filosofía. Porque es constitutivo, digamos, es propio de la circunstancia de la existencia humana, la relación que tenemos o digamos, la circunstancia que ocurre con las imágenes. Pero como les decía, digo, vamos a ir básicamente revisando la parte física por un lado, que está compuesta por el fenómeno de la luz y la consecuencia inmediata, que es la existencia del color, ¿sí? Que es la incidencia de la luz sobre la materia, o sea, es el encuentro de la luz con la materia en el plano exterior. En el plano interior, digamos, como les decía, desde el punto de vista fisiológico, el sistema óptico primario, me parece bueno que lo veamos un poquito en detalle. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de reproducción visual o de captura están de algún modo basados en el ojo. Entonces, desde las cámaras fotográficas hasta las cámaras de video, los sensores, etcétera, tienen gran relación con nuestro sistema óptico primario. Después, sobre el tema perceptivo,
es un poco más complejo porque hay ciencias, digamos, más complejas en el sentido de la percepción. Digo, vamos a hacer un repaso de cuáles son las escuelas, etcétera, pero no, yo particularmente no me quiero empantanar ahí. Generalmente trato de que no nos empantanemos en la lectura, llamémosle, que hace la psicología o bueno, como hablábamos recién, que hizo históricamente la filosofía. ¿Por qué? Porque me gustaría, digamos, ser específico sobre la imagen reproducida. Porque, como les decía, me parece que es la herramienta que usamos actualmente. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Más allá de comentarios. Si alguien quiere comentar algo más, me dice. Voy a hacer una parte acá y voy a pegar una frenada. Un segundo. Creo que se entendió bien cuál es digamos, el planteo. Yo hay otro asunto que quiero dejar claro en esta primera clase, y es tal vez el acercamiento que tiene que ver con lo último que decía. El acercamiento que yo le doy al tema imagen es fundamentalmente, por un lado, técnico específico centrado en la imagen reproducida, porque digamos, lo demás lo vemos como el ABC, como si fueran los palotes. O sea, digo, vemos el espectro de color y vemos el fenómeno físico y vemos cómo funciona nuestro ojo y cómo funciona nuestro sistema perceptivo, y vemos cómo funcionan los dispositivos que tienen que ver con la percepción de la luz, ya sea, digo, la cámara oscura, la cámara fotográfica, cómo llegamos a una fotografía, y después las cuestiones de lectura, como decíamos recién, semiológica, semiótica. Me parece que estoy mezclando dos términos, porque semiología y semiótica son cosas muy distintas, me parece. Pero bueno, desde el punto de vista de la interpretación, lo mismo que de la interpretación filosófica, trato de mantenerme lejos, porque es complejo, porque esto me puede desmentir o afirmar el compañero que sabe de filosofía. Digamos, cada filósofo, por ejemplo, es como un mundo en sí mismo, ¿no? En cuanto al acercamiento sobre cada tema. Con lo cual, digo, y lo mismo ocurre con las interpretaciones que tienen que ver con lo comunicacional. Porque ahí tenemos otro punto, ¿no? O sea, el fenómeno de la imagen está muy relacionado con la comunicación, extremadamente relacionado con nuestra capacidad comunicativa, ¿no? Y bueno, nada, digamos, desde ese punto es lógico que haya un campo de estudio sobre cómo funciona la imagen, y cómo funciona con la palabra, etcétera, cómo se relaciona con los conceptos, etcétera, ¿sí? Entonces, yo de esa parte trato de no detenerme, porque primero que es bastante profunda, habría que saber mucho sobre comunicación social o sobre filosofía, por ejemplo, para saber qué dice qué y qué dice quién, ¿no? Perdón, quién dice qué, ¿no? ¿Se entiende? Y lo mismo ocurre en la comunicación. O sea, hay distintas escuelas, teorías, etcétera. Como les decía, mi acercamiento es por un lado ese específico técnico, y después hay algo que yo trato, y es que a lo largo de la diplomatura comprendamos o desarrollemos o perfeccionemos de algún modo, y en esto soy ambicioso, digamos, o percibamos nuestra propia capacidad que tiene que ver con la mirada. O sea, y acá hay un fenómeno que me interesa explicarles. O sea, así como les digo que hay una existencia
física de la imagen, ¿no es cierto? Como decíamos recién, habría que debatir o revisar qué dicen los filósofos sobre la existencia misma de la imagen y su relación con la realidad. Pero después hay un fenómeno que es interesante, que lo acabamos de experimentar cuando veíamos las fotos, que es que dentro del fenómeno de la imagen en sí existe la mirada del ser humano, que es como una imagen, ¿no? Es como es algo que completa la imagen física. Y la mirada es como un recorte, como una especie de posición. Entonces, de algún modo, las imágenes existen en el mundo, no solo por su propia existencia, sino que se completan con la mirada del ser humano, ¿no? Con lo que el humano construye, digamos, sobre eso que está viendo, ¿no? Y al respecto después les voy a leer algún texto en particular. Pero yo tengo, digamos, en la diplomatura voy a hablar un montón de veces sobre la propia mirada, ¿no? Que creo que es lo fundamental, porque tiene que ver con nuestra identidad o con desde ya con nuestra percepción de nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Individuales, particulares. Esto se relaciona con lo que decían antes. Che, todos vemos un árbol, pero nadie ve el mismo árbol, ¿no? Todos vemos verde, pero nadie ve el mismo verde. Al mismo tiempo nos podemos poner de acuerdo en un concepto de verde, pero es distinto. Y ambas cosas, algo que probablemente sería malo en un dispositivo electrónico, por ejemplo, que percibiera verdes diferentes, digamos, que no interpretara distintos verdes o que percibiera verdes diferentes y que no hubiera una estandarización. En el ser humano es algo, creo yo, y esta también es una opinión personal, algo positivo, digamos, porque esas individualidades, en vez de, digamos, en el mejor de los casos, esa diversidad produce complejidad y produce resultados mejores, más allá de que a veces también produce confusiones, ¿no? Y esto se relaciona con la comunicación. Si nos ponemos de acuerdo en que no todos vemos verde, pero nadie ve el mismo verde, es recontra normal que cuando hablamos de verde haya una confusión, una mala interpretación, ¿no? Que vos digas un verde y yo diga otro, creamos que es el mismo, pero es levemente diferente. O sea, con lo cual, en el plano comunicacional se pueden producir ese tipo de fenómenos, ¿no? De confusión o de mala interpretación. Pero bueno, forma parte del fenómeno también comunicacional la mala interpretación, la interpretación y la mala interpretación. Volviendo a lo que les decía antes, si podemos, quiero mostrarles algo. Un segundo. Sí, les decía, por un lado es lo de las miradas, que esto es como una posición mía, que me parece que, digamos, teniendo en cuenta que vivimos en una realidad visual, inmersos en una realidad visual, el hecho de que tengamos nuestra propia mirada es como tener un sistema inmunológico desarrollado, ¿sí? Permítanme esa analogía, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos un punto de vista reconocido, consciente, podemos pararnos frente a esa realidad visual como más armados, ¿no? Como más preparados. ¿Por qué es esto? Y porque dentro de la realidad visual hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay cosas, digamos, que están puestas para distorsionar. Entonces, cuanto más desarrollemos una capacidad de punto de vista, que naturalmente la tenemos, pero cuanto más la desarrollemos,
o cuanto más la afinemos, por decir de alguna manera, me parece que mejor es la capacidad de interpretación de la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vemos algo y no sabemos lo que estamos viendo o no entendemos del todo qué es lo que se nos está mostrando y cómo está compuesto, y en líneas generales tendemos a no tener toda la información que deberíamos, y entonces muy probablemente, digamos, fallemos en nuestra interpretación. Algo que es completamente normal, ¿no? Pero en líneas generales entiendo yo que una mejor comprensión de la realidad nos da mayores posibilidades de ser personas plenas, de ser personas felices. Es un lujo lo que estás diciendo, Paqui. Bueno, muchas gracias. Básicamente, digo, con esto no me quiero poner muy profundo, pero ustedes piensen que nuestro sistema de percepción está muy relacionado con los sentimientos, por ejemplo, con el área de los sentimientos, con el área de las percepciones emocionales, porque las imágenes nos afectan en forma emocional. Recuerden un segundo algo que hayan pensado viendo las imágenes y estoy seguro que era un pensamiento emocional, o sea, me refiero, una emoción. Por más que no los haya emocionado ninguna de las imágenes. Seguro pensaron algo relacionado con lo emocional. ¿Por qué? Y porque los conmueve. Porque las imágenes, en líneas generales, nos conmueven. Nos movilizan. Nos tocan alguna fibra. ¿No es cierto? Una fibra puede ser una pregunta, en lo más sencillo. ¿Qué es esto que estoy viendo? Me puede dar miedo, me puede dar asco, me puede dar repulsión, ¿no es cierto? Puedo tener alguna reacción, pero casi siempre es de tipo emocional. ¿Por qué? Y esto lo conecto con lo que decíamos al principio. Porque si ustedes piensan que el sistema óptico que tenemos, el sistema perceptivo, está hecho para proteger nuestro cerebro, para proteger la integridad, básicamente, como contaba el otro día Miguel, si el hombre escuchaba sobre el sonido, me acuerdo que él decía, si escuchaba un sonido de determinada manera, era que el oso estaba cerca, entonces había que correr. Si lo escuchaba de determinada otra, más bajito, si era un sonido más grueso, era un peligro más grande, si era más grueso, perdón, más grave, era un peligro más complicado. Si era un sonido más pequeño, bueno, respondía a algo menos peligroso. Entonces, y en lo visual pasa lo mismo. O sea, inicialmente es un sistema de seguridad, lo visual, para movernos en la espacialidad. Con lo cual, digo, inicialmente, incluso nuestras deformaciones son, digamos, vienen sin la aclaración. ¿Vieron los espejos retrovisores? A ver si, porque no los veo ahí. Ahí estoy. Un segundo, cambio el layout, que esto es más complicado. Ahí está. Ahí va. Ahí están todos. No, más o menos todos. ¿Vieron los espejos retrovisores de los autos que a veces tienen una aclaración escrita que dice, todo, ¿no? Tienen algo escrito como que los objetos que vemos por el espejo retrovisor pueden estar más cerca de lo que parece en el espejo retrovisor, ¿no? Es algo así la leyenda, ¿no? Bueno, nuestro sistema perceptivo ni siquiera necesita la leyenda. Ya sabe, la deformación ya la conoce. Entonces, puede verse engañado en algún momento, pero en líneas generales esa deformación incluso está incorporada como lógica. ¿No es cierto? Entonces, a lo que voy con esto es a lo que por eso lo relacionaba con lo que comentaba Miguel la otra vez. Nuestra relación con la imagen es muy profunda,
extremadamente profunda. Y sumamente importante para nuestro desarrollo humano en distintas etapas de la vida, digamos. No solo desde la forma perceptiva, sino desde la forma expresiva. Pensemos en un segundo la importancia que tiene en un niño el hecho de dibujar, por ejemplo. Cuando somos chicos, el hecho de expresarnos a través del dibujo es como una línea directa desde acá a la mano. Eso es algo que lamentablemente con el tiempo se va perdiendo, porque ese modo de expresión después, digamos, muta en otros. Pero por eso las ciencias encargadas de lo psicológico y todo revisan los dibujos. ¿Por qué? Porque los dibujos es un tubo directo del inconsciente hacia la expresión, ¿no? Y se manifiesta como una imagen. Entonces, si proyectamos esta idea que les estoy contando a algo más importante, como puede ser el arte, podemos decir entonces que dentro de la expresión humana, el desarrollo de las imágenes es casi, digamos, desde su inicio es casi constitutivo de la condición humana. O sea, somos seres humanos porque producimos imágenes. Digamos, básicamente eso. Yo les preguntaría, y piénsenlo un segundo, si hay algún otro ser en la Tierra que produzca imágenes. Si ustedes encuentran una, yo no recuerdo. No ubico ningún ser en la Tierra capaz de generar imágenes. Mucho menos imágenes con significado o sentido, ¿no? O con una utilidad. Olvidémonos. Eso definitivamente que no. Digamos, qué sé yo, puede haber algún ser vivo que produzca algún tipo de mancha, que emita algún tipo de líquido, pero que produzca imágenes. Que produzca imágenes que tengan un significado, que tengan una lógica y que tengan un contenido. No hay. No hay. Somos los únicos seres en la Tierra capaces de hacer eso. Entonces, hasta ese punto las imágenes son importantes para nosotros. Ese es un punto de vista, llamémoslo, si quieren, ideológico, que tiene la diplomatura sobre el tema imagen. Con todos los debates que esto pueda producir y con todo lo podemos charlar. En determinado momento podemos charlar lo que haga falta, digamos, y discutirlo. El otro acercamiento o punto de vista, si quieren, es el tema de que las imágenes no son solo lo que son, sino que son lo que nosotros completamos. O que lo que nosotros... No considero que sea lo que nosotros producimos solamente, pero sí lo que completa el observador. O sea, que el objeto observado en la realidad y el observador son el mismo fenómeno, forman parte del mismo fenómeno. En esto yo me baso bastante en realidad lo denominan crítico, pero para mí no es un crítico de arte, para mí es casi un filósofo del arte, que es John Berger. Y John Berger habla de la mirada como con ese concepto, con el cual estoy muy de acuerdo. O sea, lo que estamos viendo, sea un cuadro, sea un árbol en una pradera, o sea una pantalla, está completo con mi punto de vista. Por eso, y me remito a lo concreto de que está pasando en este momento, por eso para mí es muy difícil charlar con ustedes o explicar. Estoy como al aire, tengo que hacer un proceso como de adaptación porque es como si estuviera hablando con una audiencia a oscuras, como si estuviera en un teatro. Más allá de que veo a algunos, los veo y puedo ver sus caras, algunos no tienen activada la cámara o lo que fuera, pero para mí es mucho más completo el intercambio cara a cara, ¿no? Entonces, de algún modo, la cuestión visual en este caso funciona como una forma comunicativa. Yo adapto mi modo de explicar en función de
de las respuestas que voy obteniendo de las personas que tengo enfrente. Con lo cual, conclusión, digamos, la imagen como fenómeno humano se completa con la mirada del que observa. Entonces, puesto desde este punto de vista, ninguna obra de arte tiene sentido sin esa mirada. Y todas esas miradas son tan importantes como el objeto observado. Entonces, y son distintas. Entonces la Mona Lisa, por decir algo, no sé, la Gioconda, por elegir un ejemplo que cualquiera puede recordar, es una cosa en el 1600 sobre un tipo que la ve por primera vez. Es una cosa para Leonardo, que la pintó y la terminó y la miró. Es otra cosa para la mujer que fue retratada, que se miró a sí misma en ese retrato. Y es muy distinta para nosotros hoy, digamos, ¿cuánto? 500, 600, no sé cuántos años después. Y al mismo tiempo, digamos, esa obra o esa expresión del arte no es nada sin ese reflejo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, y este es un punto de vista muy, muy nuestro con respecto al tema de las expresiones artísticas o del arte en general, ¿sí? O sea, hay como una especie de conexión invisible, como una especie de cable entre la obra visual o el objeto visual y el que lo percibe. Y eso es interesante porque lo hace súper raro, ¿no? O sea, es como un fenómeno casi metafísico, digamos, pero al mismo tiempo es completamente lógico. ¿Sí? Ese es un punto de vista. El otro punto de vista que me van a escuchar decir mucho es que, digamos, si bien se dice habitualmente que vivimos en un mundo de imágenes, yo estoy un tanto en desacuerdo con eso, porque yo tengo la sensación que vivimos en un mundo de imágenes que no son propias. O sea, y esto obviamente es debatible porque es un punto de vista, pero ideológicamente, y lo justifico, digamos, al día de hoy tenemos una superabundancia visual, llamémoslo. Obviamente dentro de esa superabundancia visual hay cosas excelsas, cosas espectaculares, cosas súper enriquecedoras, y también hay un montón de ruido, un montón de basura. El punto de vista de la diplomatura es que hay más ruido y basura que otra cosa. Entonces, ¿cómo distinguir? ¿Cómo hacer propio? ¿Cómo construir un mundo, por llamarlo de alguna manera, una realidad visual propia en este mar ¿no es cierto?, de distintas manifestaciones que son muy pobres? Digo, pensemos en la publicidad por un segundo, ¿no? O sea, nada, son todos ruidos que nosotros no pedimos, ¿no es cierto?, que nosotros no solicitamos, que no queremos ver, que a lo mejor no tienen nada que ver con nosotros, que nos hablan a nosotros como si nos conocieran y no nos conocen. Yo siempre pongo este ejemplo. Imaginen un tipo en el siglo XIX, vamos a hablar del siglo XVIII, ¿sí? O sea, no en el siglo pasado, sino en el anterior. Un campesino, alguien que trabajaba en el campo. De golpe tal vez iba una vez en su vida a una capital importante y entraba a una iglesia, ¿no? Y veía una imagen de Cristo, ¿sí? Y se volvía a su pueblo. Tal vez se moría y no volvía nunca a pisar París, por decir algo.
pero seguro se iba a morir con ese Cristo en la cabeza. O sea, esa imagen iba a ser, esa imagen iba a ser Cristo en sí mismo. Bueno, yo lo que digo es que los seres humanos en la antigüedad tenían como un mundo visual muy, tal vez muy pobre, muy corto, muy pequeño, pero muy claro. Al día de hoy, yo les digo mariposa, y si nosotros entráramos a Google, va a haber 10 millones de mariposas, de representaciones gráficas, ¿no? Fotos más maravillosas, más dibujos, gráficos, ilustraciones, etc. Ninguna les pertenece, ninguna nos pertenece, ninguna es mía, ninguna. Y en líneas generales eso es lo que nos da el mundo actual, o sea, nos da una superabundancia de cosas que están gratis ahí para nosotros, pero no son nuestras. O sea, no forman parte mía. Y en lo posible te digo, no, pero no hace falta que vos tengas algo propio porque, digamos, es mejor que haya una superabundancia que tengas en la cabeza 1.000 millones de mariposas diferentes y ninguna tuya. Entonces, en ese punto yo digo, no es el siglo de las imágenes. Es el siglo de las imágenes que no son de nadie. Es el siglo de las imágenes que no tienen ningún sentido. Porque las cosas tienen sentido cuando tienen relación con nosotros. Entonces, digamos, pensémoslo un segundo. ¿Nos conmueve qué? Nos conmueve aquello que está relacionado con nuestra vida, con nuestra propia persona. Si nosotros olemos un olor que está relacionado con nuestra niñez, si nosotros escuchamos una música que está relacionada con nuestra adolescencia o con nuestra juventud, ¿no es cierto? O sea, si nosotros vemos una determinada paleta de colores que tiene que ver con un momento que vivimos, entonces con un lugar en el que fuimos felices, eso tiene sentido. Todo lo demás no tiene sentido. A ver, ¿alguien comenta algo? Obviamente pueden comentar. En los 80, 90, esa mariposa seguro estaba en manuales de escuela o enciclopedia. Claro, sí, probablemente. Y ahí hay otro punto, la Martín, que comenta esto que me parece muy piola. Ella dice, no sé si ella, porque dice la Martín, yo digo, le pongo el artículo femenino, capaz que es Martín, o es Luis Alberto Martín, yo le digo la Martín. Desde ya, en los 80, 90, la mariposa seguro estaba en los manuales. Soy Martín, ok. Ok. Bueno, es el Martín. Bueno, en los 80, 90 esa mariposa seguro estaba en manuales de escuela y enciclopedia. Ahí me detengo algo que es interesante. Digamos, también pensemos que hay un montón de instituciones en nuestra sociedad, en la vida, lo que fuera, que están armadas para decirnos qué es lo que tenemos que ver, cómo lo tenemos que ver. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En el colegio nos dicen, no, viste, el árbol tiene que ser así, el perro tiene que ser así. ¿No es cierto? El manual, ¿no? La enciclopedia te dice esto tiene que ser de este modo, esto tiene que ser de este otro. En algunos casos es algo muy conveniente, pero básicamente es algo muy conveniente para el sistema en general que nosotros nos metamos en una cajita. Los museos, piensen en los museos, ¿no es cierto? En los museos está aquello que se supone que es bueno, ¿no? Es aceptable, ¿no? El arte que debemos admirar, ¿no es cierto? Vos decís, che, ¿y esto es bueno o malo? No te preocupes, no tenés por qué saber nada. Si está dentro del museo se supone que es bueno, ¿no es cierto? Bueno, a ver, en algunos casos puede ser cierto, pero vamos a cuestionarlo eso. Vamos a cuestionarlo. Así como que vamos a cuestionar la supuesta democratización de las imágenes en este mundo en el que vivimos. Porque el precio que estamos pagando es bastante caro, ¿no? Un precio de deshumanización, de desindividualización, digamos, y bueno, por eso decía que
el punto de vista es ideológico, pues estamos recontra en contra de eso, ¿no? Estamos súper en contra. Creemos 100% en la construcción de las percepciones individuales. ¿Me entendés? Que la enciclopedia de la que hablaba Martín recién sea tu propia enciclopedia. Porque es la única que importa, es la única que importa para tu vida. Después, si incorporás más información, bárbaro, pero la información por la información en sí misma, sin contextualización, es nada, es como comerse una hamburguesa de McDonald's, con todo respeto para McDonald's, pero digo, ¿cuánto dura? 5 minutos. O sea, es como no comer. Es el acto de comer sin nutrirse, ¿no? O sea, es rico, está bueno, ¿no? Está buenísimo. Comerse una de vez en cuando está bien, pero nadie puede vivir comiendo McDonald's, ¿no? O sea, sería como una locura. O comiendo chupetines, ¿no? Está bárbaro el chupetín, para chuparlo un rato está bárbaro, pero no sirve para toda la vida. Bueno, con las imágenes pasa lo mismo, ¿no es cierto? Con la experiencia visual, vamos a salir de las imágenes, vamos a algo más, la experiencia visual. Y la experiencia visual parece algo muy pretencioso, lo mismo que la palabra arte. El arte. No tiene por qué ser así, no es eso, es mentira eso. Y en eso también estamos en contra, digamos, por decir una posición ideológica de la diplomatura. ¿Sí? Por eso me van a ver que el acercamiento es ese. El otro punto que me interesa remarcar, que lo van a ver todo el tiempo, es la gran confusión que nos provee la modernidad, entre comillas, entre, digamos, la que nos induce, que es la diferencia entre la ciencia y la tecnología. Y acá vamos a lo técnico. Es más, te lo dicen como una frase entera, ¿no? Ciencia y tecnología, como si fueras una sola palabra. Ciencia y tecnología. Y son dos cosas diferentes. Y les digo la diferencia fundamental en las dos cosas, en los dos conceptos. La ciencia es de dominio público. La tecnología tiene patente. ¿Entiendes? La ciencia se hace preguntas porque hay que preguntarse. Y la tecnología es lo que, digamos, lo derivado, lo que se produce a partir del descubrimiento científico y lo que deriva, lo que decanta de las preguntas que hace la ciencia. Pero básicamente en nuestra sociedad la tecnología tiene patente. No solo tiene patente, tiene marca, tiene estándar. Entonces, el consumo de tecnología es una cosa y el consumo de ciencia es otra. No estoy en contra de la tecnología, me encanta la tecnología, uso, dispongo, y de hecho nos estamos en este momento comunicando maravillosamente gracias a la tecnología. Pero vamos a hacer esa distinción, ¿no? O sea, este estándar que estamos consumiendo en este momento es eso, una posibilidad. No es ni la mejor ni la única. Entonces, ese es otro punto de vista. Nos molesta mucho la manipulación de los estándares, nos parece sumamente nocivo y nos parece deshonesto, como muchas cosas en este sistema en el que vivimos, ¿no? Pero me parece muy injusto que a vos te digan que vas a ver la mejor definición de imagen de no sé qué, y la mejor con respecto a qué. O sea, en relación a qué. O sea, no, el HD es lo más grande que hay. No sé, no estoy muy seguro. No, el 3D es la experiencia visual espectacular. No estoy seguro. Por decir que casi diría que no. Y tengo un montón de elementos que tienen que ver con la percepción humana que me hacen creer eso. Ahora, ¿me gusta ver una película en 3D? Sí, me encanta. ¿Me gusta el HD? Por supuesto, tengo un televisor de alta definición. Me gusta, es más, no solo me gusta el HD, me gusta el 4K, me gustan más definición. ¿Pero es lo mejor que hay? No.
¿Importa saber esas distinciones? Y más o menos, porque si te están hablando de fidelidad o de definición, y te están tocando alguna perilla ahí, ¿no? O sea, es como que alguien te diga, sí, un retrato fotográfico. A ver, yo les hago esta pregunta y me levantan el dedo o me comentan por el chat a ver qué opinan. Para ustedes, ¿qué es más realista? ¿Sí? ¿Un retrato pintado o un retrato fotografiado? ¿Qué es más real? Pintado. Augusto dice pintado. Vamos a ver, vamos a hacer un pool ahí, a ver. La foto dice Juli Vera. Iluminael dice pintado. Florencia Arias dice pintado. Leonardo Pivicampri dice fotografiado. Los dos son reales, dice Pablo César. Bien. Foto Nahuel Blanco, foto Andrés Rena, Patricia Vera foto, ambos son subjetivos, dice Mar Rosada. Ninguno, dice Aldo. Bien. Foto, pintado. Si la pinto yo la foto. Pintado será la percepción de uno mismo sin pasar por algún filtro, dice otro. Bien, otro se ríe, bárbaro. Buenísimo. A ver, les pido lo siguiente, vamos en orden. Aunque sea, abra el micrófono el que quiera hablar, les pediría que uno de los que dijo que la foto es más real, que lo justifique. Existe un estilo hiperrealista que llega a tal punto que se parece. Iluminael dice que hay un estilo hiperrealista hiperreal que se puede parecer a una foto o a la realidad. No terminé de leer el mensaje. A ver. Que parece una foto o la llega a superar. Ok. Bien. Alguien que, digamos, de los que opinan sobre qué es la foto, me gustaría escuchar la argumentación de eso. ¿Por qué la foto es más real que el retrato pintado? ¿Alguien que se anime? Yo digo, digamos, la foto es algo que captás en el momento, que vos estás viendo en el momento. Agarrás a lo que sea una cámara o el celular y lo sacás e incluso lo ves y ya te queda proyectado a vos, digamos, en tu imagen. Sí, pero, Nahuel, pero cuando vos estás pintándolo, también estás en el momento que lo estás pintando. Sí, obvio. Pero bueno, o sea... Vos decís que lo ves, vos decís que el hecho de la distancia de tiempo, digamos, de la foto es más inmediata, ¿eso decís? A eso me refiero, sí, que la foto es en el momento, digamos, e incluso si lo pintás, bueno, digamos, tarda un poco más o lo que sea, pero ya la foto es algo por eso mismo que Está bien, decía... te lo discuto un poco, pero antes, Sí. antes la fotografía también tardaba, digamos, no era como ahora que vos sacás la foto y la tenés al instante. No, antes había que pero revelar. obviamente, antes Sí. tardaba en revelarse y todo, sí, en sus años. Uh-huh. O sea, vos creés que hay por una cuestión de tiempo, por una cuestión de distancia, de que una cosa es más instantánea que la otra, y entonces lo que es más instantáneo sería como más realista, digamos, más real. Otro que argumente a favor de la foto. Que me diga algo sobre por qué la foto es más real. Bueno. Yo creo que si primero tenemos que pensar qué sería la realidad. Y Sí, si la realidad sería lo que vemos con nuestros ojos, entonces la foto estaría más cerca a la realidad que una pintura. Sí, tomémoslo, mirá, vamos a clarificar en ese punto. Yo diría que hablaría de algo realista, o sea, que es como más fiel al original, ¿sí? O sea, digamos, viste, vos decís, bueno, una foto retrata mejor a una persona que un retrato pintado, ponele. ¿Por qué? Porque como decía alguien recién, bueno, es un, digamos, las condiciones de imagen son exactas, tal cual es la persona, ¿no? Claro. Entonces tomaría realidad desde el punto de vista de la fidelidad al original.
Claro, la fidelidad que sería Claro. igual a lo que vería un ojo. Sería más Exacto. parecido a lo que ve un ojo que una pintura, tal vez. Exacto, exacto. Está bien, pero bueno, está bien la distinción que vos marcás, digamos, cómo interpretamos realidad. En este caso lo vamos a tomar el concepto de realidad como realista, digamos, como algo, digamos. Claro. Tal vez la pintura traería una realidad más cercana a un sentimiento, o se podría ver de otra forma. A un sentimiento de quién. Y del pintor, de qué está sintiendo con esa imagen. Ujú. Tal vez alguien puede ver eso más real que una foto. O sea, están ahí las dos miradas, como que ambas son. Está bueno, está bien, está bueno. Comento un par de cosas que están en el chat, o ustedes leen el chat, van mirando el chat que comentan los demás. Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, pero acá dicen, yo creo que la pintura indica más la percepción sobre la persona, dice Alan. Antes Iluminael dijo que en la pintura existe un estilo que es hiperrealista. Lady on My Pleasant dice, la representación mediante la pintura está limitada a la percepción del artista. Está bien. Ambos son medios que distorsionan a su manera la realidad, dice Mario. Héctor Villarroel dice, la pintura cambia de acuerdo al pintor. Iluminael dice, una foto puede tomar la realidad del momento, pero la podés editar con Photoshop. Pasa lo mismo que en la pintura. Podés pintar el momento, pero también la podés editar como una foto. Mari Navarro dice que sí. Horacio Arao dice que sí. Leonardo dice, igual la foto pasa por una máquina mecánica, según filtros también. Bien. Ahora, alguien que quiera argumentar en favor del retrato pintado. Yo quería opinar, yo quería comentar por las dos, ninguna de las dos. Ah, claro, está la tercera posición, que también la iba a llamar, pero bueno, hacemos la tuya primero, la tercera. Yo quería llegar como síntesis, si vos argumentase por las dos, me interesa, pero me gustaría que alguien comentara sobre foto, así después vamos a vos. ¿Quién habló? ¿Aldo? No, ¿quién fue? Aldo, ¿no? Sí, Aldo, sí. Después comento. Ahora te doy paso a vos, Aldo. Gonzalo dice, yo creo que depende del contexto. Bueno, Gonzalo, vos también estás en el grupo de Aldo. Yo creo el contexto, considero que ninguna de las dos es más o menos que la otra. No, igual de todas maneras no se trata de que sea más o menos, digamos, no es que vamos a descartar una o la otra. Simplemente digo, la pregunta era, ¿qué es más realista desde el punto de vista de cada uno, ¿no? ¿Qué es un retrato pintado o un retrato fotográfico? Siempre hablamos de calidad en ambos casos, ¿no? Yo estoy a favor de la pintura, bien, porque se conoce la fotografía desde un punto, en un momento nació desde la pintura, justamente por las economías altas, los burgueses, Sí. y de ahí, de ese medio, se puede decir de que la realidad de la fotografía es como más distorsionada por el que está sacando la foto. Y la pintura, por así como vos venías diciendo lo del dibujo, que tiene que ver con una conexión más al inconsciente, podría llegar a decir eso. Igual opto también por las cuestiones de que cada uno muestra la realidad que quiere. Ajá. Digo, desde ese punto de vista, entonces vos no considerás que, digamos, que la foto sea lo suficientemente realista o no necesariamente más realista que un retrato pintado. Claro, pero si tengo que optar, elijo la pintura. O sea, si vos tenés que ver la representación de una persona, digo, siempre hablamos de buena calidad, ¿no? Entonces, digo, entre un retrato pintado y un retrato fotográfico, ¿te parece que es más realista uno pintado? Sí. Ok. Bien. ¿Alguien más sobre el retrato pintado? Si es que no, paso a la tercera posición, que me interesa mucho. Aldo. Bueno, no, escucho a los compañeros, escucho el tema de lo que dijo la compañera recién sobre
lo pintado, digamos, todo es subjetivo. Si vamos a lo subjetivo, porque si yo te quiero poner, te pongo una luz asada o así, o la luz de todos lados, voy a ver un rostro distinto al que vos tenés. O, además, estamos hablando de un plano, nosotros estamos compuestos por varios planos, eso por ahí, la profundidad no la capta. O sea... Bueno, en ese caso las dos compiten como en igualdad de condiciones, las dos posibilidades de representación, porque ambos son planimétricas, ¿no? No son de dimensiones. Digo, en ninguna de las dos refleja la realidad, pero si vamos a ver, pues después te escuché de nuevo, ¿quién se parece más? ¿Cuál es más realista? Y podría hablar de la fotografía, digamos, de que se acerca más a la realidad. Porque también hay distintos estudios también sobre este tema, de que hay distintos modelos de fotografía o estudios propiamente dichos de fotógrafos sobre los que se parecen más o los que se parecen menos. Habría que verlo eso, qué sé yo, no sé, depende de la época también. Sí. Depende, porque vos hace un rato, claro, cuando se tomaba una fotografía, la primera fotografía se tomó no sé cuántas, un día, 2 días fueron de exposición, ¿cuántos días? No me acuerdo ahora. Un día. Sí, unas cuantas horas. ¿Unas cuantas horas? Que fue que dijeron con la cámara esa que dijiste vos, la cámara... Sí. Bueno, qué sé yo, la realidad que es una pregunta bastante capciosa. Bueno, es tramposa. Pero bueno, supongo ahora, rebobinando, creo que la fotografía es más parecida a la realidad. Bien. A ver, yo voy a dar el punto de vista de la cátedra, digamos. Años luz, más o menos realista, años luz. Mari Navarro dice años luz y B. No, ¿qué es años luz? ¿Años luz influyen? ¿Años luz influyen? No sé cuál es la pregunta, Mari, no te entiendo. Yo voy a darle el punto de vista de la cátedra. Y voy a justificar. Ambas son planas. Claro, sí, desde ya. Ambos son dos representaciones planimétricas. Varias cosas que se dijeron acá son, casi todas las que dijeron son realmente acertadas, en el siguiente sentido. Digo, en el caso de la fotografía tenemos una intermediación mecánica y óptica, ¿no? Obvio, desde ya. Pero bueno, la óptica insertada en un dispositivo mecánico. También hay una cuestión que forma parte de las propias condiciones de la fotografía. Hay como una distancia. Los fotógrafos se la pasan intentando acortar la distancia entre el personaje fotografiado y la fotografía final. Yo les hago el siguiente comentario a ver si a ustedes les pasa. ¿No les pasa cuando ven una foto que automáticamente piensan en el pasado? Por más que la foto sea de hace 5 minutos. O sea, ustedes van a, no sé, agarran su celular y ven una foto, ¿no? Enseguida hay como una especie de volver hacia el pasado, ¿no? Hay como, es como si la fotografía congelara el momento. ¿Me equivoco? O sea, de alguna manera es eso, ¿no? La fotografía es siempre pasado, sin duda, Florencia, tal cual. Bueno, acá hay una cuestión. A mí, a la cátedra, nos parece que la pintura es como, obviamente cuando es efectiva, cuando está hecha bien, en vez de congelar, como que prolonga, como que si vos ves un retrato pintado de un determinado personaje y ves un retrato, podés llegar, ves una foto y nunca ves a la persona viva, ¿no? Y ves un retrato y es como que está ahí. O sea, es como que evoca el momento y lo trae. Eso pasa en la pintura, punto 1. Punto 2, obviamente discutible, es una opinión nuestra. El punto 2, lo que pasa con el retrato pintado. Estoy hablando del retrato de persona, ¿no? ¿Se entiende? O sea, no estoy hablando de un paisaje y eso, ¿no? Estoy hablando de lo humano. O sea, un humano retratando a otro. Lo que ocurre
creo yo, y hay muchos casos que lo prueban, en el retrato pintado, o por lo menos en el retrato no mecánico, y es que es más posible captar la dimensión psicológica o la circunstancia de la existencia de la persona. Y les invito a que busquen en internet imágenes de un retrato pintado y otro fotografiado de lo mismo, ¿no? Generalmente tiene que ser alguien famoso, prócer o algo. Y yo por lo menos tenemos esa sensación que es, digamos, la pintura, probablemente por la intención que le pone el artista, ¿no? De rescatar o de no solo retratar la imagen de la persona, sino la esencia de la persona. O sea, la captura de lo esencial en la pintura, aparentemente, sería como más posible. Y en lo mecánico está más distante. Me refiero a lo fotográfico, ¿no? Entonces ahí hay otra cuestión que nos lleva a otro asunto, que es, cuando yo les hablaba de realista, obviamente esto tiene que ver con la fidelidad al original, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la fidelidad al original, se produce una cuestión con lo que es verdadero y lo que no, ¿no? O sea, en lo que es veraz. Alguien en algún momento habló del hiperrealismo, por ejemplo, que es como una cosa rarísima, porque es como una pintura que no parece una pintura y que tampoco es la realidad, pero que se debe parecer mucho a la realidad, etcétera, ¿no? Es como una especie de juego de espejos, el hiperrealismo. Y después de golpe tenés expresiones como el cubismo, ¿sí? Identifican, recuerdan algo de Picasso, pueden googlear sin problema. Si alguien no lo conoce, pero algo de Picasso, de Braque. Braque se escribe B-R-A-Q de queso U-E, Braque. El cubismo, por ejemplo, en algún punto tiene una intención muy realista, porque si bien está por ahí más cerca, en aspecto, está más cerca de lo abstracto que de lo figurativo. Esa es otra diferencia, ¿no? En el arte está la representación figurativa y la representación abstracta. Digo, lo que pasa que el cubismo por lo menos analítico que le llamaban, buscaba la representación de la realidad, las tres dimensiones, de alguna manera, puestas en dos, pero también no es lo que todo el mundo cree, que es como una cosa, como un objeto en 3D desplegado, como si fuera una caja, ¿no? Que uno abre. No es solamente eso el cubismo. El cubismo también es la dimensión psicológica, por ejemplo. Es la dimensión psicológica de lo retratado y del momento del retrato. En el caso de los retratos. En el caso de Picasso se puede ver claramente eso. Y entonces, el punto de vista de la cátedra es que un retrato ultra figurativo, recontra hiperrealista, no necesariamente es tan veraz o más veraz que un retrato cubista. ¿Se entiende? Digamos que la representación fiel del original no necesariamente es más completa que la que tiene un punto de vista. Esto se relaciona con lo anterior, ¿no? Bueno, estamos en 7:50, nos están quedando, vamos a hacer hoy 2 horas. Yo creo que vamos a tener que hacerlo así, porque... Sí, quedamos con Miguel en eso también. Sí. Bueno... Yo te decía esto, Paqui, hicimos un poco con Miguel lo mismo. En base a todo esto que fueron viendo hoy por ser una primera clase, vi que hay algunos que pedían que habían tenido problemas de conexión, si después se va a subir. Bueno, eso ya lo hemos hablado nosotros, se sube siempre los temas. ¿Alguna actividad que para la próxima clase, teniendo en cuenta, digamos, lo que se vio básicamente hoy? Me parecería interesante eso.
Sí, sí. Que les quede planteado eso. Sí, ahí les voy a pasar Claro. algo. Claro. Antes de eso les comento cuestiones, si podemos, abrimos el espacio de preguntas. No nos queda mucho tiempo para hacer preguntas sobre el tema, pero eventualmente la próxima clase podemos retomarlas. Así que si a alguien le quedó como alguna duda o alguna reflexión o algo sobre este tema, yo cuando arranco las clases siempre hacemos como una, ¿no es cierto? Hacemos como una especie de flashback de, bueno, si hay algo que concluir o algo, no importa. Si se abre espacio de debate, no hay problema. O sea que el que tenga algún comentario, pregunta o duda sobre esto que vimos hoy, bien lo puede anotárselo y comentarlo en la clase siguiente, que es recontra pertinente, ¿sí? Abro el tema a lo que hablábamos el otro día con respecto a la bibliografía. Cuestión formal, voy a habilitar por ahora un Dropbox, una dirección de Dropbox con una carpeta de la diplomatura de donde se pueden bajar la bibliografía en general. La bibliografía en general, les digo los dos textos que vamos a transitar. Vamos a picotearlo porque en algunos casos no podemos ir muy en profundo sobre cada libro, porque no tenemos tiempo de verlo. Fundamentalmente tengo, digamos, sobre imagen, tengo varios, por lo menos para esta primera etapa. Hay 3 libros que son fundamentales para mí en estos primeros pasos. Uno es La historia del arte de Gombrich. Igual no se preocupen por anotar porque les voy a pasar todo. Yo les voy a pasar un PDF que tiene la historia del arte de Gombrich. ¿Por qué me interesa? Porque en la clase siguiente seguramente vamos a arrancar con el arte paleolítico y qué sé yo, si llegamos. En la próxima clase vamos a ver el fenómeno físico de la luz, como les conté. Y si llegamos, el fenómeno, digamos, la parte fisiológica. En general no entra todo en una clase. Vamos a tratar ahora estamos como condensando mucho, pero vamos a ver el fenómeno físico de la luz fundamentalmente, ¿sí? Que no hace falta tener ningún conocimiento previo, o sea, el que quiere investigar, bienvenido y más que bien, pero vamos a pasar todos los datos. Los libros en esta primera instancia o los que pueden ojear y pueden revisar. La historia del arte de Gombrich, Modos de ver de John Berger, y después el otro que lo vamos a usar todo el año, que se llama La imagen, de un tipo que se llama J. Aumont, ¿sí? Es un crítico de cine que es bastante piola el libro que condensó para hablar sobre la imagen. Es bastante técnico, pero está bueno. Y otra cosa me gusta de Aumont, que tiene el mismo perfil que tengo yo, que es que la diplomatura va a ir hacia la imagen en movimiento, ¿no? Porque de alguna manera el criterio de la cátedra es que, digamos, el punto máximo, así como el punto máximo de expresión de la imagen es el arte en general, el arte visual, la pintura, la escultura, ¿no es cierto? Algunos podrán decir también la danza, ¿por qué no? Yo tengo la percepción de que, digamos, en donde se desarrolla un lenguaje particular y una gramática propia de la imagen es en el cine. Entonces, está bueno ir hacia ese lado. Entonces, sobre el final de la diplomatura seguro vamos a estar viendo montaje, técnicas, cuestiones cinematográficas o el lenguaje cinematográfico, básicamente. Pero antes que eso vamos a pasar por la fotografía, vamos a pasar por ahí seguro. Antes de la fotografía vamos a pasar por el color, etcétera, ¿sí? Con lo cual, digo, yo en una carpeta voy a poner toda la bibliografía en general, son varios libros, no es que tienen que leer todos los libros, yo les digo, básicamente,
concéntrense en la imagen de Aumont. De John Berger yo les voy a ir marcando puntos en particular del libro Modos de Ver, y del de Gombrich también, porque es un libraco, es un libro de lectura en Bellas Artes, ¿no? Entonces, así que les voy a pasar por WhatsApp en la carpeta donde va a estar toda la bibliografía. Con respecto al trabajo práctico que vamos a hacer para la próxima, necesito que hagan lo siguiente, y si quieren después les paso porque me critican cómo explico a veces los trabajos prácticos, pero con toda razón, digo, a veces no soy del todo claro, pero para que no haya confusiones, no se preocupen que después paso la consigna escrita, ¿sí? Pero la consigna escrita para la próxima es, así como hoy estuvimos dando puntos de vista diferentes sobre, digamos, qué es una cosa y qué es la otra, que si la imagen es más realista en el caso de la fotografía o en el caso de la pintura, necesitaría que ustedes empezaran a buscar, digamos, un acercamiento personal a una definición de imagen, ¿sí? Digamos, no necesita ser la más completa del mundo. No necesito tampoco que escriban 8 carillas. O sea, con que escriban media carilla es más que suficiente. O sea, un acercamiento a qué es la imagen, una definición, ¿no? Traten de construir una definición de imagen. Con lo cual pueden buscar los distintos acercamientos que hay y ver cuál se completa más, digamos. Pero me interesa que ustedes busquen, digamos, algún punto de vista sobre qué es la imagen y lo expresen. No me interesa la rigurosidad de Wikipedia, ¿tá? Con lo cual ni se gasten. O sea, lo digo, no estoy asumiendo que van a ir a levantar de Wikipedia, pero digo, si a alguien se le ocurre decir, pero me saco la imagen, la definición de Wikipedia, no sirve para nada. O sea que no me interesa. Me interesa el acercamiento que haga cada uno de ustedes. Con lo cual puede ser personal también. Puede ser una reflexión personal, una idea personal. Para mí, así como hoy dijeron, la realidad no existe ninguna de las dos cosas, qué sé yo, eso me encanta. El acercamiento personal me parece sumamente válido. En todo caso, si es delirante, lo cuestionaremos también, como cuestionaremos otras cosas, y las discutiremos entre todos. Pero básicamente necesitaría que vayan a buscar que construyan una definición de imagen. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, no me quedó tiempo para mostrar qué es lo que hago yo en general o qué es lo que suelo hacer. Pero no importa, lo vemos en otro momento, total me van a volver a ver. Pero les quería mostrar algunos de los reels míos como para que sepan qué es lo que filmo cuando filmo. Y digamos, bueno, ese es mi costado, digamos, concreto, específico de cuando hago algo, cómo lo hago. Y los reels que tengo me representan bastante. Bueno, ¿algún comentario antes de que cerremos? Son las 8. ¿Algún comentario, pregunta? A ver, acá están escribiendo. Yo vi algo tuyo en Vimeo. Bueno, gracias, qué bueno. Andrés Rena. Te googleamos, sí, me imagino. Ya Ensamble Peripecia me dice, quédate tranquilo que te googleamos para ver quién estaba ahí. Bueno, perfecto. Google, no sé si es muy, me elogia demasiado Google. Que dice Nahuel Blanco, biografías, vidas, break, violín. Acá están pasando. Mirá, sí. Está buenísimo esto. Nahuel. Y ahí compartí el link de break, ¿era? Sí, violín y jarra, es una pintura de Picasso, debe ser de Picasso. Bueno, hay una época de Picasso y Braque que pintaban exactamente lo mismo, así que
Pero puede, Ahí- yo creo que es Picasso. ¿No? Es Picasso. Eso es cubismo puro. Yo también entré a ver tus trabajos. Ah, bueno, gracias, Leonardo. Bueno, buenísimo. Bueno, mejor. Bueno, está buenísimo. Casi que como es una mejor política que me busquen en Google y lo que aparezca, lo que aparece, aparece. Por suerte es bastante realista el retrato que hace Google. Demasiado, digamos. Bueno, chicos, ¿hay algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más para comentar? Para la próxima eso, tengan en cuenta eso que les contaba. Nahuel, apagá un cachito del micrófono que me estoy escuchando. Sí, perdón. No, todo bien. Bueno, como les dije, la próxima vamos a meternos a ver el fenómeno físico de la luz en principio. Y seguramente vamos a arrancar con algo de historia del arte inicial. Y así vamos a ir avanzando sobre distintos temas que van, como les decía la otra vez, ¿viste? Desde lo teórico, lo técnico y lo filosófico e ideológico. Vamos saltando, vamos picando en los tres pilares lo mejor que se pueda. Y bueno, esa es la idea un poco. Va a haber videografía también. Hoy no pude, bueno, tengo que hacer la prueba de ver si les puedo mostrar por acá video, que yo creo que sí. No creo que sea la mejor experiencia, pero bueno, vamos a ir viendo cosas a medida que vamos teniendo las clases. Cuando estamos en clase presencial, generalmente hacemos 2 horas, como esta que tuvimos. Tenemos un recreo, un descanso, y después tenemos 2 horas de más visual. O sea, vemos cosas, vemos videos, películas. Acá dice yo también, yo prefiero ver la sugerencia del mismo creador, no Google. No, pero si me buscas en Vimeo, están mis reels. Y no, lo que hay está bien. Acepto lo que dice Internet de mí. Es el único que comenta algo de mí, Internet. Es un chiste eso. Che, bueno, llegamos hasta acá, 8:04. Si no hay más preguntas, no sé si alguien grabó. Yo hoy no pude grabar. Todavía no puedo grabar ¿cómo se llama? La clase. Yo grabé, Marcelo. Marcelo, ¿sabés qué te pido? Si no te complica, que me mandes esta clase o que la cuelgues o algo, si podés subirla, y si pudieses la de Miguel, por favor. Porque yo el otro día traté de grabar a Miguel y no pude. No sé si la grabaste vos también, la de Miguel. Si la grabaste, te recontra agradecería si me las pasás. Sí, tenía pensado subirlas. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, genial, genial. Si las compartís, bárbaro. Si me las podés pasar o las compartís para todos, poné el link que yo quiero tenerlas. Solo que como pesan mucho, tengo que comprimirlas un poco. Ok. ¿Cómo cuánto pesan? ¿Cómo cuánto? Por ejemplo, la de Miguel. 4 gigas. Ok. Y si la tenés en... Sí. Después, cualquier cosa me escribís por WhatsApp y me preguntás. Habría que armar un grupo de Facebook. Sí. Vamos a armar el grupo de Facebook. Supongo, creo que lo arma Miguel en general. Pero lo vamos a armar. Y el canal de YouTube también. No, antes no armábamos canal de YouTube, pero podemos armar uno, sí, claro, por supuesto. Bueno, no sé, muchachos, ¿alguna pregunta más? Hoy fue una clase como de introducción al tema, ¿sí?
En la próxima ya nos metemos puntualmente con el fenómeno en sí mismo. Vamos a revisar una definición que nos deje algo más clarito, más concreto. Y ¿cómo se llama? Y bueno, ya nos vamos a meter en el fenómeno en sí mismo y vamos a empezar a ver cosas en lo visual. Y espero que puedan avanzar sobre la definición. En mi caso no les voy a pedir que suban esta investigación que van a hacer sobre la definición, no les voy a pedir que la suban como trabajo práctico a la plataforma, digamos, de la Facu. Porque va a haber muchas cosas diferentes